Acceder a tus gastos, ingresos, pagos y cobros desde cualquier sitio y cualquier dispositivo. ¿Tener el catálogo en tu dispositivo móvil y poder añadir pedidos directamente? Llevamos más de 30 años escuchándote para aprender de tus necesidades. Y a base de esas necesidades, construir las mejores soluciones creando una poderosa versión de ti mismo. Confiar en nosotros es fácil, porque cuando surge un problema, nosotros tenemos la mejor solución. Si lo puedes imaginar, lo podemos crear. Bienvenidos a esta nueva sesión online, en la que, como viene siendo habitual, Sage quiere dar respuesta a las dudas legales que han surgido en este nuevo entorno de incertidumbre. En esta ocasión, nos centraremos en las medidas fiscales que se han visto modificadas a raíz del estado de alerta, concretamente las medidas tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Para ello, contaremos con la colaboración de Ainhoa de la Cuadra, responsable del servicio de llamada experta fiscal en Lefebvre. Nadie mejor que ella nos puede resolver todas las dudas que surgen en estos tiempos de incertidumbre. Bienvenida, Ainhoa, y doy paso. Gracias, muchas gracias por darme paso, gracias a Sage por darme esta oportunidad, gracias a Lefebvre, en el que desarrollamos el servicio de llamada experta para nuestros clientes, resolviendo consultas de los asesores, despachos y empresas. Así que nada mejor que continuar con esta sesión analizando las medidas que se han aprobado en este estado de alarma y que gracias al servicio de llamada experta podemos tener un feedback de las dudas y preguntas que nuestros clientes y por tanto compañeros se plantean ante las nuevas medidas fiscales. Por eso he preparado una ponencia que voy a dar paso. En el índice son las normativas que a efectos tributarios se han aprobado en estas últimas semanas. Comenzaremos con el Real Decreto Ley 7/2020, que nos acordamos que es el aplazamiento del pago de las deudas tributarias, el Real Decreto 463 del 2020, que es un estado de alarma, en el que se declara, fue modificado por el 465 de 2020 y que también por el último decreto de 485 el estado de alarma ha visto ampliado hasta el día 26 de abril. Después tendremos el Real Decreto Ley 8/2020, en el cual recoge los aplazamientos y demás en procedimientos tributarios y pagos de deudas. En el Real Decreto Ley 11/2020 se produce un ajuste de algunas normativas previamente aprobados, como es el Real Decreto Ley 8/2020, que se ve ajustado por 2020. También traigo a colación una nota informativa, la 12/2020, que trata sobre las exenciones en el IVA a la importación y deudas aduaneras de mercancías importadas para la ayuda de las víctimas del COVID-19, como mascarillas, EPIs, material como guantes y demás. Y por último, una orden en la que se reduce para 2019 los índices de rendimiento neto, el método de estimación objetiva, en IRPF para actividades agrícolas, pero esto me va a dar pie a las últimas novedades que se esperan para el Consejo de Ministros de hoy. Bueno, pasamos entonces a analizar la siguiente norma, el Real Decreto Ley 7/2020. En él se analiza el aplazamiento del pago de determinadas deudas tributarias. ¿De cuáles? Pues aquellas que derivan de declaraciones, liquidaciones y autoliquidaciones, cuyo plazo de presentación e ingreso finaliza entre el 13 de marzo y el 30 de mayo del 2020, ambos inclusivos. ¿Qué hay que destacar? Pues si además de las deudas aplazables hasta ahora por la Ley General Tributaria, artículo 65, se incluyen una serie de deudas que en principio eran inaplazables, como son las obligaciones de los retenedores
el IVA en cuanto a aquellas cuotas que han sido repercutidas y que antes no se podían aplazar cuando no estaban vinculadas con un cobro no satisfecho de nuestro destinatario, así como los pagos fraccionados del impuesto de sociedad. Pero para acudir a este aplazamiento hay que cumplir una serie de requisitos. Primero, que las solicitudes que se refieran en este periodo tienen que cumplir los requisitos del artículo 82.2a. El artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2020 hace mención a este artículo de la Ley General Tributaria. ¿Qué pasa? Que este artículo de la Ley General Tributaria se refiere a la dispensa de garantías en los aplazamientos, que nos remite a la orden ministerial del 2015. Y es en esta orden ministerial del 2015 donde se recoge que el importe no puede ser superior a 30.000 euros. Por lo tanto, entendemos que deberíamos acogernos a los requisitos que esta orden establece para el cómputo o cálculo de estos 30.000 euros. Es decir, que las deudas en su conjunto no superen los 30.000. Sobre este cálculo del importe total, ya hay pronunciamientos de si se tiene que considerar independiente el aplazamiento especial del 7/2020 y el aplazamiento general. Esto sería ampliar la dispensa a 60.000. No hay pronunciamiento, no hay FAQ de la agencia tributaria. Por lo tanto, si uno es conservador, es hasta 30.000. Ahora, hay otros sectores que se pronuncian, ya que informáticamente el sistema lo permite, pero esto hay que tener cuidado. Otro requisito es que el deudor tenga un volumen de operaciones en 2019 inferior a 6 millones de euros. Esto está vinculado al concepto de gran empresa en el IVA, no a empresa de reducida dimensión en el impuesto de sociedades, que son 10 millones. Si cumplimos todos estos requisitos, entonces tendremos un aplazamiento de 6 meses por una bonificación de intereses de los 3 primeros ejercicios. En la agencia tributaria, de la semana pasada, actualizó las instrucciones para solicitar este aplazamiento. Muy importante marcar la casilla sí sobre la solicitud de acogida al Real Decreto Ley 7/2020. Si marcamos esta casilla, dan por hecho que cumple los requisitos y entonces el aplazamiento será automático. Para ello hay que indicar que hay exención de garantía, porque destaca que este aplazamiento no lleva garantía. El número de plazos es 1, no hablamos de fraccionamiento, hablamos de aplazamiento. Por lo tanto, no hay periodicidad. Y la fecha del primer plazo, con el cambio de las instrucciones, se ha modificado y se ha ampliado. ¿En qué sentido? En que el primer plazo tiene que coincidir siempre con el día 5 o 20. Por lo tanto, si mis 6 meses, como pone el ejemplo, vence el 30 de septiembre, me dan 5 días más hasta el 5 de octubre. Por lo tanto, hasta ahora lo que hemos visto es el aplazamiento especial para el pago de determinadas deudas y siempre y cuando cumplamos una serie de requisitos. Hay un ejemplo en la página de la agencia tributaria para que podamos ver cuál es el beneficio. Se observan al cabo de los 6 meses, la diferencia es justo el 50% de los intereses de deuda. No es mucho, pero es una ayuda. Ya podemos pasar a analizar el Real Decreto 463 del 2020. Este Real Decreto es en el que se declara el estado de alarma, que comenzó el 14 de marzo. A efectos tributarios nos interesa la disposición adicional tercera, en el que se indica la suspensión de plazos administrativos, pero que se vio modificada por el 465 del 2020 para incluir el apartado número 6, que se pretendía aclarar que a efectos tributarios no se ven suspendidos o aplazados los plazos de presentación de la declaración autoliquidaciones tributarias. Aquí la página de la agencia tributaria es muy clara, ha querido establecer una pregunta frecuente por su importancia, en el que aclara que ni las declaraciones informativas, ya nos hemos dado cuenta que con el modelo 720 que teníamos de plazo hasta el 31 de marzo, no se ha visto ampliado. La declaración liquidación mensual ni trimestral de IVA es ampliado.
ni la declaración de renta y tampoco el cumplimiento del suministro inmediato de información. Ahora, alerto porque hoy hay Consejo de Ministros. La idea es que se pueda aprobar un cierto aplazamiento, pero no de inicio del periodo voluntario de presentación de estas declaraciones, sino que se pueda contar con un mes más, no hasta el 20 de abril, sino hasta el 20 de mayo. La verdad es que el día 15 de abril finaliza la presentación cuando se domicilia. Por lo tanto, llevamos un poquito justos de tiempo. Yo pongo ahí esa advertencia para tener cuidado por si es posible. Ahora, lo que se rumorea es que puede que sea esta medida solo para aquellos empresarios con un volumen de operaciones o de facturación de 600.000 euros. Por lo tanto, incluso un importe inferior al requisito pedido para el aplazamiento especial que acabamos de ver. Aún así, hay que esperar. También este Real Decreto 463 del 2020 destaca por la disposición adicional 4, que habla sobre, o cuarta mejor dicho, los plazos de prescripción y caducidad, que se encuentran suspendidos desde el estado de alarma al 14 del 3 y como se ha visto prorrogado el estado de alarma hasta el 26 de abril y todavía se rumorea que puede que se vuelva a prorrogar, entonces en ese periodo se encuentra suspendida la prescripción y caducidad. Si bien es cierto que el Real Decreto Ley 11/2020, de aprobación reciente, en su disposición adicional 9ª, también recoge sobre este aspecto y en relación con la normativa tributaria la suspensión de la prescripción y caducidad desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril. Importante, ¿por qué? Porque el plazo de prescripción nos va a afectar tanto al derecho a liquidar la deuda tributaria por parte de la Administración, el derecho a recaudarla por parte de la Administración, el derecho a sancionar y también el derecho a solicitar devolución de ingreso indebido o de rectificar nuestras autoliquidaciones solicitando devolución de ingreso. Por lo tanto, afecta a la Administración y al contribuyente. En principio son 48 días que no podemos perder de vista en los años siguientes con respecto a los procedimientos que se hayan visto afectados. También es importante esta disposición adicional 9ª porque nos remite a las comunidades autónomas y entidades locales, como también organismos afectados por todo lo dispuesto tanto en el Real Decreto Ley 11/2020 como Real Decreto Ley 8/2020 que después analizaremos. A continuación, pasamos al Real Decreto Ley 8/2020, que hemos indicado. Esta primera diapositiva lo que pretende alertar es que este Real Decreto Ley 8/2020 no lo podemos estudiar sin tener en cuenta otras normas o pronunciamientos de la agencia tributaria, porque se ha visto retocado posteriormente. Así, a efectos tributarios, solo destacaría el artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020 y su disposición transitoria tercera. Esta indica que afectará a los procedimientos iniciados con anterioridad al 18 de marzo. ¿Pero qué ocurre? Que la agencia tributaria ha emitido una serie de preguntas frecuentes, que hasta el lunes pasado establecía como referencia el 18 de marzo del 2020 que recoge el Real Decreto Ley 8/2020. Pero que el lunes pasado se modificó y a partir de ahora podemos ver una nueva recopilación de preguntas frecuentes de la agencia tributaria en la que indica publicación definitiva y hace entonces mención como fecha de referencia a todo lo que vamos a analizar con posterioridad al 14 de abril. ¿Y esto por qué? Porque el Real Decreto 11/2020, como hemos visto, recoge en su disposición adicional 9ª esta modificación de fechas y en el apartado tercero de la 9ª indica que se aplicará a todos los trámites, actuaciones y procedimientos de la Administración estatal, comunidades autónomas y entidades locales. ¿Por qué lo indico? Porque todo lo que vamos a ver a partir de ahora, si entramos en las comunidades autónomas
y en sus páginas web de información han cogido la referencia previa del 18 de marzo. Por lo tanto, este cambio al 14 de marzo hay que tener mucho cuidado, porque puede que la Administración Autonómica no se haya hecho eco de ello. Puede luego producir problemas o provocarlos, ya que no es lo mismo decir que si me han notificado antes del 14 de marzo o si me han notificado antes del 18 de marzo. Hay 5 días que me puede afectar en si considero que se amplía al 30 de abril o al 25 de abril. Y es que vamos a ver cómo afecta. Así, vamos a distinguir primero el procedimiento de gestión, inspección y sancionado. Después hablaremos de recaudación y revisión. Sobre el de gestión, inspección y sancionador, distinguimos los plazos de requerimientos, alegaciones o solicitudes de información con trascendencia tributaria. En este caso, si me notifican, debido al cambio que hemos comentado, antes del 14 de marzo, entonces se ven ampliados los plazos al 30 de abril. En cambio, si me notifican el 14 de marzo o después, se amplían al 20 de mayo. ¿Ven cómo sí puede afectar la diferencia entre 14 de marzo y 18 de marzo? Por favor, téngalo en cuenta. Sí es cierto que si el contribuyente ya tiene las alegaciones previstas, ya quiere contestar el requerimiento, porque los asesores, abogados y gestores, notarios y entre otros trabajadores no tienen la obligación de parar, se consideran servicios esenciales. Por lo tanto, pueden ir trabajando desde sus oficinas por vía telemática. Si ellos consideran y quieren presentar esos requerimientos, yo recomiendo hacer la reserva expresa a este derecho de ampliación, ya que no vaya a ser que mañana hayamos encontrado una factura, un contrato, un documento que pueda incluir en esas alegaciones, requerimientos y demás. Si no, el caso se dará por cumplido. En el siguiente diapositiva, hablando sobre gestión, inspección y sancionador el procedimiento, vamos a hablar del plazo de duración de los procedimientos y el plazo de caducidad y prescripción. Siempre indico, cuidado con el 18 de marzo, que se ha cambiado al 14 de marzo, hasta el 30 de abril. La agencia tributaria ha cambiado de criterio, porque en un principio indicó que si se enviaba una notificación al buzón, se quedaba suspendido el plazo de notificación, pero ha cambiado de criterio y lo incluye incluso en rojo en sus preguntas frecuentes e indica no. A los 10 días de enviar la notificación y que no se haya abierto, se dará por notificado el contribuyente. Otra cosa es que una vez notificado se inicie un procedimiento y ese procedimiento sí se vea suspendido. Pero el plazo de los 10 días para darse por notificado no se ve suspendido. Sobre el procedimiento de recaudación. Sobre el procedimiento de recaudación vamos a analizar primero los plazos de pago voluntarios, por ejemplo, de deudas liquidadas por la Administración, por derivaciones de responsabilidad, por el recargo de extemporaneidad, etc. En periodo ejecutivo, una vez que me han notificado la providencia de apremio, yo tengo unos plazos. ¿Nos acordamos? Pago voluntario, si me notifican del 1 al 15, tengo hasta el 20 del mes siguiente. Si me notifican del 16 al último del mes, el 5 del segundo mes siguiente. En periodo ejecutivo, en cambio, si me notifican del 1 al 15, tengo hasta el 20 del mismo mes, y se me notifican del 16 al último hasta el 5 del mes siguiente. Para aquellos que no tenían un plazo previsto para el 20 de marzo, comentarles que o el 5 de abril, no se han cargado. La Administración ya dio orden para no cargarlos. ¿Por qué? Porque según este artículo 33, se produce una ampliación del plazo directamente. O bien, si me han notificado antes del 14 de marzo, y aquí entraría en juego otra vez ese cambio del 18 al 14 de marzo, se amplía hasta el 30 de abril. Si me notifican desde el 14 de marzo o después, entonces hasta el 20 de mayo. Salvo que por la normativa general el plazo sea mayor, que entonces se mantiene este plazo. Esta ampliación no afecta a 3 casos.
ni a la declaración del IRPF o trimestrales que tienen su propio plazo de presentación por la normativa del tributo, o bien de notificación colectiva y periódica como el IVA, el IBI y el IAE, o bien para deudas abonadas mediante efectos timbrados, como el caso de ciertas tasas, ¿no? O también transmisiones patrimoniales onerosas, a veces también se paga por efectos de timbrado. En cuanto a los intereses de demora, yo sí que alertaría dos cosas. Primera, si lo que me están es ampliando el periodo voluntario, entonces cuando yo pague el 30 de abril o el 20 de mayo, estoy dentro de mi periodo voluntario. No se devengan intereses de demora. Así, la agencia tributaria también recoge una nota sobre los intereses de demora e indica que como no hay ninguna norma especial, siguen su proceso y su devengo. Pero en el caso de los aplazamientos y demás que se amplía, esto no supone un devengo de un mayor interés de demora. Aquí recogemos un ejemplo que yo creo que es interesante, ya que si un contribuyente recibe una notificación el 2 de marzo del 2020, ¿cuándo terminaría ese plazo voluntario? Bueno, pues el 20 de abril sería en el caso de si estoy en periodo voluntario de pago para la liquidación administrativa, por el propio articulado iría al 20 de abril. Pero como me han notificado antes del 14 de marzo, voy al 30 de abril. El 20 de mayo sería si me hubiesen notificado después del 14 de mayo. Sobre el procedimiento de recaudación, vamos a hablar sobre los aplazamientos y fraccionamientos otorgados. Aquí, si han sido concedidos antes del 14 de marzo, todos los vencimientos que hubiera hasta el 30 de abril, todos se posponen hasta el 30 de abril. Si en cambio es concedido a partir del 14 de marzo, entonces todos los vencimientos se posponen al 20 de mayo. Puede que la Administración, ante este cambio del 14 y el 18, si hubo demora en los cargos, puede que haya algún baile. Yo no lo descarto. En cuanto al procedimiento de recaudación, también vemos que hay una alteración en los plazos relacionados con subastas y adjudicación de bienes. Y el proceso es el mismo. Si el procedimiento se ha iniciado con anterior al 14 de marzo, entonces se amplía hasta el 30 de abril. Si el procedimiento se inició con posterioridad, o el propio día 14 de marzo, entonces se amplía hasta el 20 de mayo. Sobre las diligencias de embargo, depende de la fecha de notificación. Igualmente, notificada anterior al 14 de marzo hasta el 30 de abril. Y si es el 14 de marzo con posterioridad, hasta el 20 de mayo. En cuanto a la ejecución de garantías inmobiliarias, importante, solo en el caso de ejecución de garantías inmobiliarias. En este caso se suspende desde el 14 de marzo al 30 de abril. Importante, no afecta a avales, seguros de caución o garantías sobre bienes muebles, ya que lo único que se suspende es la ejecución de garantías inmobiliarias. Pasamos al procedimiento de revisión. Y es llamativo que el propio Real Decreto Ley 8/2020, en el artículo 33, distingue entre procedimientos especiales de revisión y el procedimiento ordinario de revisión. Distingue entre los especiales, que recoge declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación. En esto se indica que los plazos para formular alegaciones notificado su inicio antes del 14 de marzo se verá ampliado hasta el 30 de abril. Sobre el recurso de reposición y reclamación económica administrativa, en cambio, no se dice nada sobre el plazo de formular alegaciones. Esto es llamativo porque en el sector se dice, cuidado, si queremos ser prudentes, si queremos ser cautelosos, no dar por hecho que se amplía. Es cierto que en alguna ponencia yo he escuchado que se entiende también ampliado, pero no lo recoge la literalidad de la norma. Y tampoco hay una pregunta frecuente que me diga las alegaciones de recursos de reposición o reclamación. Entendemos que pues sería de suyo, pero no está recogido. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Sí que es cierto que para el recurso de reposición y reclamaciones, el Real Decreto Ley 8/2020
indica que para el cómputo del plazo de prescripción, es decir, desde que se interpone, aquí hay que diferenciar si estamos en procedimiento abreviado o procedimiento ordinario. Procedimiento abreviado, interpongo la reclamación con las alegaciones. Y si de ahí, y todavía no he recibido resolución, han pasado 4 años, diría que hay prescripción. Bueno, han pasado, por lo tanto. Entonces, nos dice este Real Decreto, no, queda suspendido por estos 48 días. Y habría que sumarlos. Si estamos en el procedimiento ordinario, primero interpongo el recurso, la reclamación, perdón, económico administrativo, y luego tengo un plazo para la puesta en manifestación y presentar las alegaciones. El Tribunal Supremo considera que en este caso la prescripción hay que computar desde la presentación de las alegaciones. Bueno, de ahí, y no recibo resolución, pasan 4 años, pues este Real Decreto me indica, cuidado, hay que hablar de 48 días más, porque en principio están suspendidos hasta el 30 de abril. Desde el 18 de marzo, porque yo aquí también quiero ser conservadora, y el Real Decreto Ley habla del 18 de marzo para este caso especial. Y para este caso especial no hay pregunta frecuente de la agencia tributaria. Y en cambio en el Real Decreto Ley 11/2020 habla de trámites, procedimientos y demás. Y esto es una medida muy concreta del cómputo de plazos de prescripción. Así que yo tendría cuidado. Sobre el siguiente Real Decreto Ley 11/2020, es importante, sobre todo por su alteración o modificación sobre la disposición puesta en el artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020 que acabamos de ver, ya que la disposición adicional octava habla de la ampliación del plazo para recurrir. Así lo denomina, ampliación del plazo para recurrir. Indica, desde el 14 de marzo hasta el 30 de abril, se podrá entonces el cómputo de todos los recursos de reposición o reclamación que debieran de plantearse en estas fechas, se indica que el plazo a recurrir deberá empezar a computar desde el 30 de abril. Y esto es aplicado tanto a aquellos actos o resoluciones que se hayan notificado con carácter previo al 13 de marzo, o bien que se hubiesen notificado el 14 de marzo en adelante. Si es notificado después del 30 de abril, sigue la normativa general, hasta que no haya cambio. Sobre este aspecto, yo quiero destacar varias cosas importantes. Primero, el Real Decreto Ley 11/2020 nos aclara muy bien que es para recursos previos y posteriores al 14 de marzo. Segundo, aquí también el sector dice, cuidado, indica que empezará a contarse desde el 30 de abril. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo interpongo ahora es una pretemporalidad, pero en cambio el título de la disposición adicional es ampliación del plazo para recurrir. Entendemos que es una ampliación de plazo, pero es cierto que hay dentro del sector, hay gente que dice, no, es que voy a tener que empezar lo tengo que interponer todo a partir del 30 de abril. Sobre este tema, la agencia tributaria en su pregunta frecuente también utiliza una ambigüedad a la hora de redactar, ya que indica, vamos a ver si lo tenía, aquí lo tengo, porque nos indica, conforme establece el Real Decreto 11/2020, se dispone de un plazo de un mes contado desde el 1 de mayo, que terminará el 1 de junio. Pero en cambio estamos hablando de ampliación. Este es un tema que será interesante valorarlo y tenerlo en cuenta. Si no, de todas formas, hay una sentencia del Supremo, hay una resolución del TEAR de Valencia sobre pretemporalidad que considero de interés. También hay que analizar la disposición adicional novena de un ajuste del Real Decreto Ley 8/2020. Y es que habla también de este plazo, por lo que hemos tocado todos los anteriores, del 14 de marzo al 30 de abril, que será un periodo que no se computa ni para la duración máxima del plazo de ejecución de resolución de órganos económicos administrativos, de prescripción y caducidad, y que será de aplicación a los procedimientos, actuaciones y trámites. Ya hemos visto cómo ha afectado a todas las normativas y todas las reglas previstas en el artículo 30.
También se recoge en el artículo 52 un aplazamiento de deudas aduaneras y tributarias derivadas de la declaración aduanera. Declaraciones aduaneras presentadas entre el 2 de abril y el 30 de mayo. Las fechas hay que tener cuidado con ellas porque van variando según la regla y a veces según las preguntas frecuentes. Este aplazamiento se produce para aquellas solicitudes que no se tengan una cuantía superior a 30.000 euros, pero sí superior a 100 euros. Y también para destinatarios con un volumen de operaciones del año 2019 no superior a 6 millones. Ahora, este aplazamiento no se ve afectado a las cuotas del IVA a la importación diferida. Es decir, es que estas cuotas de IVA diferidas se incluyen en el modelo 303, en el IVA repercutido y en el IVA soportado en función de la prorrata. Por lo tanto, si al final sale a pagar algo, tendré la posibilidad de pedir el aplazamiento primero que hemos visto del artículo 14 del Real Decreto Ley 7/2020. Importante sobre esta solicitud. Esta solicitud también requiere que se indique solicitud por este hecho. Si le es presentada por el representante aduanero, este tiene que estar con previa autorización del destinatario. La concesión será notificada en la liquidación de la deuda aduanera y requiere garantía. Ahora, se considerará que la garantía para el levante de la mercancía será suficiente como garantía para el aplazamiento del pago, pero esta garantía quedará trabada hasta que se pague toda la deuda. El aplazamiento es de 6 meses y con 3 meses, los 3 primeros meses sin pago, sin devengar. Traigo también, con respecto a la deuda aduanera, la nota informativa 12/2020, que también es nueva porque hubo otra, la 11/2020, la 6/2020. Al final, ¿qué se pretende con ella? Que la importación y los derechos arancelarios de mascarillas, de respiradores, material de protección contra el coronavirus pueda estar exento tanto del IVA a la importación como derechos arancelarios. ¿Cuándo? Cuando el que importa es un ente público o un organismo privado de carácter benéfico o caritativo o filantrópico previamente autorizado. ¿Pero qué ha pasado? Que por decisión de la Unión Europea se ha ampliado a un caso más. Entidades privadas. Entidades privadas que la importan para seguidamente se done a una de estas entidades autorizadas. Por lo tanto, la exención está, por lo tanto, condicionada a justificar esta donación. También estará exento cuando estas entidades privadas importen, pero en nombre de las entidades autorizadas. Es decir, ellos compran al proveedor para vendérselo a la entidad autorizada, pero importan en nombre de la propia entidad autorizada. Cuidado, eso hay que tenerlo en cuenta. Por último, sobre la orden que se ha aprobado para la reducción de los rendimientos netos de actividades del régimen de estimación objetiva en actividades agrícolas, ¿por qué lo traigo a colación aunque es del 2019? Bueno, pues porque en el servicio de llamada experta hemos recibido consultas de propios compañeros y demás, porque se solicita esta reducción de índices para ya el primer pago fraccionado del 2020. Pero si nos vamos a la normativa y a la propia instrucción de la orden de módulos del 2019 para 2020, solamente puede ser porque el ministro de Hacienda determine que hay circunstancias excepcionales que puedan alterar esa reducción, y este es un claro ejemplo de lo que se tiene que hacer y no se ha producido todavía para el 2020, porque cuando es el contribuyente el que lo solicita, está previsto para casos muy concretos: incendios, inundaciones, hundimientos o graves averías. Por lo tanto, una posibilidad de solicitarlo a 30 días y además nos tienen que contestar, no afectaría este pago fraccionado, afectaría a futuro, pero siempre es posible de cara a la declaración liquidación de IRPF del año que viene. Pero la Administración ya está al tanto. Hoy en el Consejo de Ministros se prevé que pueda a determinados contribuyentes en régimen de estimación objetiva renunciar al régimen de estimación objetiva y pasar al régimen de estimación directa. Pero habría que ver en qué condiciones,
porque ya quedaría vinculado durante 3 años, o podría el año que viene volver a módulos. Esto es importante. O me vas a emitir otro certificado como los agrícolas para el año pasado, en que fue por temas de sequía y el DANA. ¿A mí también me lo vas a aplicar para el estado de alarma? Esto es importante. En la comunidad de Canarias se ha permitido reducir los índices teniendo en cuenta que el tiempo de estado de alarma es un tiempo que no es de efectivo desarrollo de la actividad. En cambio, en el territorio foral de Navarra se ha permitido renunciar o revocar hasta junio a este régimen de estimación objetiva. Por lo tanto, es un hecho importante porque no solamente afecta al régimen de estimación objetiva, sino, por ejemplo, en el IAE también tendría su efecto en las cuotas, porque yo pago por metros cuadrados de local, pero no puedo abrir mi restaurante. ¿Qué ocurre? Bueno, pues tendremos que ver nuevas medidas. Muchísimas gracias. Si queréis, podemos pasar entonces a preguntas. Fenomenal, yo creo que muchísimas gracias por la exposición, Ainhoa. Esto demuestra que ser asesor fiscal en estos tiempos es un deporte de riesgo y que el calendario tiene que ser el mejor amigo encima de la mesa de trabajo. Pues si te parece, pasamos a recopilar un poco las preguntas más frecuentes, nadie mejor que tú las conoce, que creo que al final pueden resultar lo más interesante para los asistentes. Si te parece, vamos a agruparlas un poco por temáticas. Vamos a hablar en primer lugar sobre el aplazamiento del pago al que has hecho alusión al principio de la ponencia. Por ejemplo, en relación con las medidas de flexibilización en materia de aplazamientos, ¿qué deudas son aplazables? Aquí lo indica al principio, pero sí que aprovecho y aclaro, porque nos plantean estas dudas. Nos dicen, bueno, son aplazables las deudas de siempre, la Ley General Tributaria, artículo 65, y 3 deudas que antes no estaban previstas y ahora sí, que es las obligaciones de retenedores, los pagos fraccionados de impuestos de sociedades y el IVA, impuestos que son repercutidos. Entonces nos dicen, pues ya está, tengo 40.000, pues yo pago 10.000 y 30.000 a plazo con el aplazamiento especial. Pero no me pueden decir, pues yo voy por el procedimiento general, presento garantía, pero aplazo IVA. No, el procedimiento general no permite aplazar IVA. El IVA solamente se puede aplazar si las cuotas repercutidas no me las han satisfecho el destinatario. Entonces hay que tener cuidado que el procedimiento general sigue sus normas y el procedimiento especial tiene un límite hasta 30.000 euros y con unos condicionantes. ¿Te parece? Fenomenal. Pues también referido al aplazamiento de pago, recordemos que no de plazo, todas las empresas pueden solicitar el aplazamiento de la deuda. Si la deuda por la liquidación del IVA es superior a 30.000 euros, ¿es posible pedir el aplazamiento aunque sea aportando garantía? Uy, mire, pues en la segunda parte ya se lo hemos contestado. Y en cuanto a la primera, solo a empresas con un volumen de operaciones inferior a 6 millones de euros, bueno, 6.010.121, ¿no? Y solo en este caso es este aplazamiento especial, ¿de acuerdo? Perfecto. Y conforme a las medidas extraordinarias en materia de aplazamiento, ¿se produciría el devengo de intereses? Se produce el devengo de intereses, pero a partir del 4º mes. Ahí hay una bonificación que al final es el 50%. ¿Qué ocurre? Que hay gente que... hay un aplazamiento, no fraccionamiento. Hay gente que pide el aplazamiento y dice, bueno, antes del 4º mes pido la carta de pago para pagar y así me evito el interés. Eso, pues bueno, me imagino que todo es posible. Si poder pagar es fundamental. Pero bueno, los 3 primeros meses no llevan interés. Fenomenal. Ahora pasaríamos al aplazamiento de plazos con ese calendario continuamente encima de la mesa, en el Outlook. Sí. Tenemos una deuda en ejecutiva que por la fecha de notificación de la providencia de apremio
El plazo de pago vencería el próximo día 20 de marzo, según la Ley General Tributaria. ¿Debemos entender que el plazo de pago queda suspendido? Me dice que es notificación de providencia de apremio, por lo tanto está en periodo de ejecutiva. Por lo tanto, si se ha notificado antes del 1 al 15, vamos al 20 de marzo, en principio, ¿no? Todo esto es lo que nos ha dicho él. Como es, bueno, tenemos ahí el 15, atención, si es antes del 14 de marzo, entendemos que vamos al 30 de abril, pero cuidado, si es el 14 o 15, iríamos al 20 de mayo, por este cambio del día 18 al 14. Y yo seguiría en providencia de apremio con recargo reducido. ¿Me estiendo? Fenomenal. Debido al estado de alarma decretado, ¿quedan suspendidos o aplazados los vencimientos de los fraccionamientos ya concedidos? Todos se posponen según la fecha de la concesión y notificación al 30 de abril o al 20 de mayo. Salvo que la norma general le diera una fecha mayor y entonces se mantiene. Vale, una referida a plazos administrativos, que también es una cosa que nos preocupa mucho. En lo que se refiere a la paralización de plazos administrativos durante el estado de alarma, se aplaza la presentación de autoliquidaciones o declaraciones informativas, como por ejemplo declaraciones de IVA, pago fraccionado del impuesto de sociedades o recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Bueno, claro, la recapitulativa de operaciones intracomunitarias es importante porque ha cambiado la normativa y ahora es mensual o trimestral, ya no es anual. No cambian. Ahora, yo estaría atenta al Consejo de Ministros de hoy, a ver si sale el boletín, su publicación hoy mismo, mañana, qué es lo que va a pasar, porque el sector ha demandado pues o que comenzaran los plazos con posterioridad y una vez que se han iniciado, pues que hubiera un mayor plazo de presentación. En principio, por ejemplo, el 720 ya venció el 31 de marzo. Yo cumpliría mis obligaciones y, claro, no podemos dejar todas las declaraciones al día 15 para saber si lo tengo que presentar o no, porque entonces no llegamos tampoco al día. Pero hoy por hoy no se aplazan. Y lo que se oye es que si hay aplazamiento es para un volumen de facturación muy bajito, de 600.000 euros. Bueno, a mí no me parece bajito, pero bueno, hay que verlo con miras de empresa. Sí, a mí tampoco me parece fenomenal. Bueno, vamos a hablar un poco de la última parte que has tratado en la presentación, que es la deuda aduanera. Se nos plantea una duda si el aplazamiento del artículo 14 Real Decreto Ley de 7/2020 se podría aplicar a la deuda aduanera, como dicha deuda se desglosa en arancel e IVA de importación, y podría al menos aplicarse el IVA de importación. Vale, habría que distinguir dos cosas. Si el IVA de la importación va por diferimiento, se ha acogido a esta aprobación, ¿no? Que yo creo que fue del 2015. Si se ha acogido a este diferimiento, entonces esas cuotas se incluyen en su modelo 303 y lo que surja al final es lo que podrá aplicar o no según el artículo 14 de la Ley 7/2020. Si no está acogido, entonces toda la deuda aduanera, tributaria aduanera, toda la deuda que emana de la declaración aduanera va en su conjunto por el artículo 52 del Real Decreto Ley 2020. ¿Por qué? No solamente por la logística y por la fundamentación de cómo concebimos esta deuda en su conjunto, la otra lleva otro procedimiento, sino porque el artículo 52, como hemos visto, lleva garantía, que va vinculada a la garantía del levante de la mercancía. En cambio, la del artículo 14 no lleva garantía. Y esto es importante, porque la del artículo 14 no lleva garantía y tenemos este problema de considera la deuda en su conjunto 30.000. ¿Por qué? Porque la deuda aduanera en las FAC de la Administración se ha desmarcado indicando que el importe de los 30.000 euros va por cada solicitud vinculada a una declaración aduanera. Es decir, no se suma con el resto.
Son otros plazos, además, va desde el 2 de abril hasta el 30 de mayo. Y pedimos garantía, son independientes. Yo lo veo totalmente independiente. Vale, vamos a hablar ahora sobre la suspensión de los plazos y hay 3 preguntas referidas a este ámbito. En primer lugar, ¿cabe la posibilidad de realizar requerimientos a empresarios, profesionales u otras opciones tras la entrada en vigor del Real Decreto Ley 8/2020? En principio los procedimientos quedan suspendidos, pero hay una coletilla que si la Administración considera que es un trámite indispensable, puede perfectamente. Tanto como la Administración como el contribuyente si quiere cumplirlo y entonces pues será por cumplido. Y sí que es cierto que yo por compañeros no han recibido notificación ahora de procedimiento, aunque sí han recibido pues algún correo de muchas gracias por enviarme la información cuando se ha remitido. Esto es un peligro porque ¿hasta qué punto después podemos alegar que la Administración ha tenido más tiempo para actuar en estos días, aunque me amplíes el plazo del procedimiento tributario? Yo creo que este punto es muy interesante, porque hay que recordar los posicionamientos del Supremo cuando queríamos imputar a un plazo al contribuyente y la Administración había realizado algunas actuaciones y la Administración no podía decir que no, que había estado sin poder hacer nada porque estaba pendiente de documentación del contribuyente. Considero que es un tema a tener en cuenta y que dará que hablar. Seguro que sí. Vamos con otra pregunta. Si me notificaron el inicio de un procedimiento de comprobación limitada a mediados de octubre, que está a punto de caducar en abril, y con ello obtendríamos la prescripción, ¿la suspensión de los procedimientos amplía el periodo de resolución de la agencia? Sí, amplía el plazo, por lo que hemos dicho, 48 días si pasamos del día 18 de marzo al 14 de marzo hasta el 30 de abril. Por lo tanto, estos 48 días los vamos a tener en la cabeza con todo lo que haya de aquí a 4 años en adelante o lo que viene de atrás, como el caso de este señor, pues habrá que tener en cuenta estos 48 días. Y por eso lo que comentaba, 48 días de verdad la Administración no ha podido hacer nada. ¿Hasta qué punto? Puntos suspensivos, sí. Por último, la última pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias en un procedimiento de inspección que se ha comunicado su inicio antes del 18 de marzo, pero todavía no se ha llegado ni a presentar las alegaciones? ¿Se pueden presentar las alegaciones si ya las teníamos preparadas? Sí, podemos perfectamente plantearlas. Lo que pasa es que yo me quedaría con la reserva al derecho de presentar. Del derecho de la ampliación del plazo, perdón. Es decir, yo presento el requerimiento, las alegaciones y digo, queriendo reservar el derecho al plazo ampliado hasta el 30 de abril o 20 de mayo, aún así aporto la documentación por si fuera de interés. ¿Con ello qué consigo? Que más de una vez nuestro cliente o nosotros mismos localizamos algo que el proveedor no puede porque está enfermo, porque ahora no puede asistir a la empresa o demás, y pueda aportarlo con posterioridad. Pues esa era la última pregunta. Muchísimas gracias por tu magnífica exposición, Ainhoa. Esperamos que resulte de mucho interés para todos los asistentes y mucho ánimo, que, como comentábamos al principio, son tiempos duros para los asistentes. Sí. Muchísimas gracias a vosotros, a Sage, a ti, a Lefebvre. Y bueno, no sé si es mejor o peor, pero cada día sale algo nuevo y entonces es una incertidumbre más. Muchísimas gracias.